Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el tema es enfrentando tus miedos. Enfrenta tus miedos. El libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Si no lo tiene, pues ahí está. Eso lo vamos a poner aquí, hermano. Vamos a ver ya. Génesis 3, del 8 al 10, ¿lo tenemos todos? Si no, pues ahí está, hermano. En la pantalla. Sí está. Dice la palabra del Señor así. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a ir desglosando el tema. No vamos a desglosar el capítulo porque es corto. ¿Quién de nosotros no tiene miedo? O a algo, en algo no han tenido miedo. ¿Ven? Todos hemos tenido un miedo. Y hay miedos, hermanos, que a veces nosotros no sabemos que los tenemos. Hay miedos que tenemos que descubrirlos. O cuando nosotros vamos a un estudio, hay estudios hay un programa que se llama Helling, Psicología Helling, que es cristiana, viene de Nueva York, y ellos tratan la ansiedad y la depresión, y ahí es donde cada quien descubre miedos que no sabía que lo tenía. No sé si me le pueden bajar el brillo por aquí. Si le entiende ahí, sí, porque está bien, o el eco creo que es. Abajo lo que está. Sí, ahí por ahí. Por ahí, sí. Ahí está, gracias. Entonces, se descubren miedos que a veces no sabemos que los tenemos. Y hasta que estamos en el lugar o estamos en la situación, nos damos cuenta de que tenemos un miedo o una frustración sobre algo. ¿Verdad? Cuando de repente el pastor le dice: hermano, hay iglesias que son de esta forma, y así se manejan, y así están acostumbrados. Le dicen a cualquier hermano: al final del culto, a usted le toca en la siguiente la prédica, y aunque usted no esté preparado, y usted con miedo pasa adelante, y de esa forma, mientras más usted lo va practicando, el miedo lo va venciendo, ¿verdad? Siempre hay una forma de saber, y si no es en la práctica, de saber cuáles son los miedos que tenemos. Y así existen diversos tipos de miedos en la vida de cada uno. A veces morimos con algún tipo de miedo: miedo a fracasar, miedo a tener una quiebra económica, a no poder lograrlo. Incluso en lo sentimental también existen miedos. Hay personas que tal vez, hombres o mujeres, estuvieron enamorados de alguien y nunca se atrevieron a decirle nada porque tenían miedo al rechazo, miedo a que no les hiciera caso, a que no les gustara. Los niños más que todos suelen vivir eso, los adolescentes, vivir ese tipo de miedo al rechazo, a que no le hagan caso a uno. Yo le digo a mi esposa, imagínate cuando le digo yo así, cuando al niño lo rechazan: no, me dice que no. Ahí él va a tener miedo y va a empezar a enfrentar ciertos tipos de miedo. Y existen otros miedos que ese miedo, hermano, lo tenemos todos los seres humanos. Cuando vamos por primera vez
al kinder, a la escuela. ¿Cuántos creen que no hemos tenido miedo cuando? Yo porque estaba pequeño, pero según me cuentan, yo llegué a prepa, a primer grado creo, y yo seguía llorando a los más que me iban a dejar. Ese miedo me duró mucho, se me maduró el miedo. Entonces, y así mucho, ¿verdad? Y así mucho. Entonces, de esa forma es que nosotros enfrentamos el miedo cuando estamos viviendo algo. En el huerto del Edén, dice la palabra del Señor aquí en Génesis, que ellos estaban desnudos. Cuando ellos habían tomado de aquel árbol de la vida, donde ellos empezaron a conocer el bien y el mal, dice la Biblia que empezaron a tener miedo y se escondieron de Dios. Y esa es una de las cosas más importantes que causa el miedo: esconderse de todo aquello de lo que nosotros tenemos miedo, y empezamos a escondernos. ¿Usted cree, hermano, que Dios no sabía que ellos estaban desnudos? Dios ya lo sabía, pero cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, ahí tuvieron miedo. O sea que antes no se habían dado cuenta, pastor. No se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo aquella experiencia de saber cuál es el bien y cuál es el mal. No sabían. Y eso nos remonta a nosotros a que cada vez que nosotros vamos o tenemos una iniciativa, un pensamiento, un proyecto sobre hacer algo y tenemos miedo, ya Dios lo resolvió. Porque Dios ya lo sabe. Toda nuestra vida, hermano, está en las manos de Dios desde el principio hasta el fin. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el principio y el fin. Él sabe todo. Él sabe el antes, Él sabe el después. Y nosotros más nada sabemos, solo lo que estamos viviendo en el momento. Porque no sabemos nada de lo que va a pasar después. Y es por eso que vivimos constantemente, hermano, con miedo a morir, con miedo a enfermarnos. Cuando de repente vemos a alguien que anda con gripe, ¿verdad? O anda ahí tosiendo, y dice, ya me voy a enfermar. Usted no sabe si se va a enfermar o no. Y vive con ese miedo, porque piensa que tal vez se va a morir de eso. Por miedo a la muerte. Hay muchas personas que no quieren enfermarse. No es por otra cosa. Muchas personas le tienen miedo a un montón de nombres, no los voy a decir ahorita, nombres de enfermedades, porque no saben qué los va a deparar después de la vida. Si bien es cierto, han leído la Biblia y saben que hay vida eterna después de la muerte, estando en Cristo, aún así seguimos teniendo ese miedo. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido. Y hasta en el momento que nosotros empezamos a vivir algo, el miedo empieza a bajar. Esta frase, hermano, fíjense que yo se la tomé el título de la prédica, se la tomé a mi hija mayor de 9 años. Y decía ella, porque cada vez que la mandaban a la escuela, quería que la mamá fuera con ella y que entrara y que estuviera ahí. De repente hubo una vez que la mandaron sola. Ya no. Y le dijo una vez a su abuela, a mi mamá, abuela, le dijo, estoy aprendiendo a superar mis miedos. Y yo me quedé en la palabra de la frase. Wow, ni yo he superado un montón de miedos. Entonces la niña dijo esa frase, estoy empezando a superar mis miedos. Y así empezamos a vivir en una vida, hermano, llena de miedos y rodeado de personas que viven constantemente metiéndole miedo a uno. Constantemente. Quiero que busquemos, hermano, en Eclesiastés 3:15 y compare la forma en cómo lo dice la Reina Valera. Aquí les puse una que se llama Palabra de Dios para Todos. Es un poco más diferente. Por eso dice ya PDT, Palabra de Dios para Todos. Y dice, lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Y es por eso, hermano, que nosotros constantemente vivimos en directo, o sea, en diferido, pues. Vivimos así.
Vivimos en una vida en directo. Usted sabe cuando hay una programación, digamos un partido de fútbol, y dice en vivo. Cuando está en vivo es porque es ahorita. Pero alguna vez usted ha visto cuando dice el partido en directo. Es muy diferente. Cuando dice en directo es porque es algo que ya pasó. Lo están transmitiendo ahora, pero ese partido de fútbol ya fue. Y de pronto alguien que tal vez no pudo ver el partido, ¿verdad? El partido de fútbol, no lo vio en el momento que era, y lo vio después, lo vio en directo, en el momento que lo estaban transmitiendo, pero ya había pasado. Y empieza a vivir aquella emoción, y usted que ya vio el partido, se le queda viendo. De gusto está celebrando, si va a perder el equipo de él. Y así es como nosotros vivimos, hermano. Por eso lo dice Eclesiastés, que el Señor ya sabe lo que va a pasar. Vivimos en directo. Nos preocupamos por nada. Por nada nos preocupamos. Porque en la nada, hermano, no hay nada. Entonces el Señor ya sabe lo que va a pasar. Muy diferente es cuando nosotros vivimos, hermano, poniendo las cosas, todo lo que nos sucede en nuestra vida y todos nuestros proyectos en las manos de Dios. Cuando las cosas empezamos a ponerlas de esta forma o a verlas de esta manera, las cosas empiezan a verse de otra forma y ya no existe el miedo. El miedo empieza a desaparecer en aquel proyecto, en aquella visión que nosotros tenemos, en aquel sueño que tal vez hemos tenido desde pequeños. Empieza a desaparecer, pero solo es cuando nosotros empezamos a poner las cosas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya sabe cómo va a resultar y Él ya sabe cómo nos va a guiar. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, nuestros proyectos, nuestra vida y todo lo que suceda va a estar controlado 100% por Él. Ahora, en cuanto a lo ministerial, usted va a pasar a predicar aquí adelante. El Señor ya sabe, y lo que va a hablar usted no es algo malo, pero de repente tiene miedo también de pasar. Tiene miedo. Incluso cuando vamos a pasar a alguien a orar aquí adelante, tiene miedo. Tiene miedo. Y ese miedo de confundirse, el miedo de decir una palabra que tal vez no está correcta, el que la gente no lo siga a uno, el que la gente se vaya a dormir, el que la gente esté viendo otra cosa, esté en el teléfono hablando, y empiezan estos miedos. Cuando yo empecé a predicar, tenía todos estos diversos tipos de miedos, y todavía los tengo, pero es menos, porque los he entregado en las manos del Señor. Pero cuando yo empecé a predicar, hermano, y me paraba allá, me recuerdo yo en la Ciudad Pacífica, me paraba en aquel púlpito que teníamos allá de madera, y todo el mundo se quedaba. Y yo decía, ay Dios mío, la gente me está viendo. Yo era de los que prefería que mejor la gente estuviera viendo por otro lado, porque así yo me descosía hablando y decía lo que quería decir, lo que iba a decir. Entonces me daba aquel miedo. Ahora no, cuando yo veo que alguien está viendo para otro lado, ahí sí digo yo, no está poniendo atención. Pero cuando todo el mundo está viendo hacia adelante, está concentrado en aquella prédica o en aquella clase, yo digo, están poniendo atención. Y empieza uno a hablar más y a desenvolverse más en el tema. Así pasa también cuando estamos dando una clase, ya sea de cualquier tema, cualquier índole, ya sea en la iglesia o en lugar de estudio, en lugar de trabajo. Empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque a uno lo están tomando en cuenta también. Y aquel miedo empieza a desaparecer. Pero, hermano, cuando nosotros nos enfrascamos en aquello de que tengo miedo, de que no voy a poder hacer algo, o de aquel proyecto no lo voy a poder lograr, ese miedo va a ganar. Y no va a ganar Dios, sino que el miedo. Y si usted fracasa, hermano, en un proyecto, fracasó. Lo vuelve a intentar después. Yo he escuchado de personas, hermanos, que han intentado poner sus negocios, han intentado salir adelante en cuanto a lo económico, y lo han intentado una vez, caen, fracasan, lo vuelven a intentar, y a veces hasta la 10ª vez se levantan verdaderamente, hasta la 10ª. Pero todo es cuestión de perder el miedo. Créanme, yo lo he intentado, creo que 2 veces, trabajar yo solo, estar independiente, como dicen.
Dos veces lo he intentado. ¿Y he fracasado? Sí. ¿He aprendido algo? También he aprendido. Porque del fracaso también se aprende, hermano. De los golpes se aprende. De que cuando uno no puede hacer algo, se aprende. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que usted lo intente, no lo vuelva a cometer. O no vuelva a hacer lo mismo. Y así cada cosa. Un fracaso o un triunfo siempre llevan a aprender algo. A no hacerlo o a seguirlo haciendo. Y es así. Pero todo, hermano, funciona cuando ponemos las cosas en las manos del Señor. Todo lo empezamos a ver de una manera y una perspectiva un poco diferente. El miedo, dice aquí, es la reacción a lo desconocido, a lo que no sabemos, a una relación sentimental, a lo laboral, a una quiebra económica, a, como les decía, pasar aquí adelante. Es lógico. El primer hombre en la tierra tuvo miedo. Tuvo miedo de algo que Dios ya lo sabía. Y así en la historia de la Biblia vamos a encontrar casi a todos los profetas y apóstoles que tuvieron miedo. Hay otros que también llevaron el miedo a otro nivel, entregándoselos en las manos de Dios. ¿Usted cree que Abraham en su interior no tenía miedo de entregar a su hijo? A matarlo iba, y él lo iba a matar, porque Dios le había dicho que se lo entregara. En su interior tuvo miedo, pero ese miedo lo agarró, lo tomó en fe y se lo entregó a Dios. Una vez que lo entregó al Señor, ese miedo, Dios tomó el control y le dijo: no, espérate, ya vi que me hiciste caso, me entregaste tus miedos a mí, ahora yo voy a hacer lo demás. Y no le permitió. Salió aquel hombre, se sentía triunfante porque el Señor lo había sacado adelante, porque el Señor había estado con él en todo momento y no le permitió quitarle el único hijo que él tenía. Bueno, tenía a Ismael ya tenía a Ismael, pero Ismael ya no estaba con él, solo estaba Isaac. Entonces, eso es entregarle nuestros miedos sobre cualquier ámbito en nuestra vida al Señor. Ese es entregarle. Otro punto, hermano, es cuando ¿se acuerdan del rey David? Cuando nadie en el ejército quería enfrentar a aquel filisteo, a Goliat. Nadie. Todo el mundo le tenía miedo a aquel gran hombre. Dice la Biblia que era gigante y era fuerte. Y lo mandaban siempre al frente de batalla. Entonces vino David, un joven pequeño, y dijo: yo voy a ir. Yo voy a ir. El miedo que todo el mundo le había dicho: no vayas, porque todo el mundo le decía: no vayas, te van a matar. No vayas, no vas a lograrlo, no vas a poder, no ves el gran hombre que es. No ves aquel gran problema en el que te vas a meter. Te van a matar, hombre. Te van a matar. Y así, alrededor de nosotros, hermanos, existen un montón de personas. A veces, que empiezan a sembrar aquel miedo en la vida de nosotros. No lo hagas, no lo vas a lograr. No lo hagas. Yo recuerdo que cuando yo me quise salir, me salí de la empresa y empecé a querer independizarme. Esto fue la segunda vez. Había unos compañeros que me dijeron: no lo hagas, hombre. No está bien ahorita la cosa. Vas a fracasar. Y así vine yo y les dije: yo no, le dije, lo voy a poner en manos de Dios. Si fracaso, pues ni modo, voy a aprender del fracaso, no me voy a morir por eso. En todo caso, busco trabajo, o vuelvo o me voy a buscar trabajo a otro lado, pero Dios no me va a dejar morir. Al principio todo funcionó, hermano, después volvió a caer, y es algo bien complejo, porque en el área en el que yo trabajo, ahorita el trabajo está muerto. Desde octubre del año pasado hasta el mes de ahora, ya casi llegamos a febrero, el trabajo está casi muerto. Entonces hay una quiebra económica en cuanto a ese rubro, no sé en los demás. Entonces yo decidí salirme en ese tiempo, no funcionó, volví, pero aprendí de esos fracasos también. Aprendí. Ahora, cuando el Señor me diga a mí: vaya Julio, hoy sí, andate, yo no tengo miedo, y ya sé qué es lo que voy a hacer, y
¿Qué es lo que no voy a hacer? Lo sé perfectamente. Busquemos en 1 Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. Y si no, aquí está también en la pantalla. Dice palabra del Señor así. Entonces dijo David al filisteo, este es Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oiga, David no le dijo al filisteo, aquel Goliat: yo vengo con mis habilidades. No le dijo así. No le dijo: yo vengo con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido, con lo fuerte que soy. No era ni fuerte, era un joven pequeño delante de un monstruo. Es como cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, hermano. Hay personas que se enfrentan a enfermedades grandes, cáncer. Y así hay muchas cosas que para nosotros son un Goliat. Para nosotros son cosas grandes que tal vez pensamos que no las podemos vencer o no las podemos enfrentar. Entonces viene David y le dijo: ¿cómo? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y de esta manera, todos conocemos la historia, David venció a Goliat. De esta forma. No fue por lo que él era, ni por lo que él sabía. Tampoco fue por aquella piedrita y dijo: yo tengo pegue con la hundilla. No fue por eso. Fue porque Jehová acampó alrededor de él y él peleó por él. Jehová peleó por David. Y es que el hombre en la primera cayó al suelo, dice, de frente, con la cabeza hacia adelante. Vino a él y inmediatamente agarró la espada que él tenía, la que tenía Goliat, y le cortó la cabeza. Y la agarró. Vayan, aquí está. Esto lo hizo Jehová de los ejércitos. Y todos aquellos filisteos tuvieron miedo. Ahí sí tuvieron un gran miedo. Y no se enfrentaron después de eso al pueblo de Israel. Pero todo ¿por qué? Porque un niño, un joven pequeño, le dijo: voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando estamos en un problema, decimos de esta forma? ¿O cuántos de nosotros, cuando vamos a compadecer delante de un tribunal, hemos entrado y le hemos dicho al juez: señor juez, aquí vengo, pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos? Cualquier audiencia, cualquier juicio es doblegado en ese momento. Es doblegado, pero nunca he escuchado un testimonio así. Al menos hasta ahora no lo he escuchado. Pero si lo hiciéramos, se vence. Y se vence cualquier Goliat de esa forma. Cualquiera. Que mire que tengo una persecución, una persona millonaria me está siguiendo y me quiere meter preso, ¿no? Si usted va en el nombre del Señor, todo le va a ser posible, todo completamente. Pero si nosotros nos comportamos, hermano, como el domingo pasado estuvimos hablando de la parábola de los talentos. Y dice esa parábola que todos ellos tuvieron miedo. Pero los primeros dos, el que llevaba 5 talentos y el que llevaba 2 talentos, tuvieron miedo y de repente dijeron: bueno, yo voy a enfrentar este miedo que le tengo a Dios sobre las cosas que me dio en cargo y voy a producirlos. Enfrentó su miedo. Una cosa es tener miedo y otra cosa es enfrentarlo, porque miedo todos vamos a tener. Todos vamos a tener miedo. Pero cuando nosotros enfrentamos aquel miedo y aún así lo hacemos en el nombre de Jehová, en el nombre de nuestro Señor, ese enfrentamiento, porque nadie dice que no lo vamos a enfrentar, sí lo vamos a enfrentar, pero cuando
viene ese enfrentamiento de cerca, usted viene y se revienta con la vida. Y se va a reventar con ese problema. Y se va a reventar con ese proyecto que usted tiene. Y va a salir vencedor. Pero cuando nosotros nos escondemos o enterramos aquel miedo a algo, ahí viene el fracaso. Mateo 25:25. Este es el que le dieron un talento, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo, dice. Ahí dice, por lo cual tuve miedo, ahí se lo puse en mayúsculas. Y escondió ese talento. ¿Por qué lo hizo? Por miedo. El miedo provoca que nos escondamos. El miedo provoca que enterremos nuestros talentos, nuestros proyectos. ¿Cuántos hemos tenido proyectos y de pronto los hemos enterrado? Los damos por olvidado. Los damos por olvidado. Porque dijimos, yo no puedo. O de repente alguien dice, no, yo ya no puedo porque ya tengo cierta edad. Ya no puedo hacer tal cosa. Enterró aquel miedo. Pero si usted viene y se arma de valor y en el nombre del Señor usted lo desentierra y empieza a trabajar y a enfrentar ese problema, a enfrentar aquella tormenta, somos fortalecidos y salimos victoriosos. Salimos victoriosos. Y ahí está. Nosotros tenemos que ser, hermanos, no sé si usted sabía, hay un animal que es el único animal que en vez de huir del problema, lo enfrenta. Nosotros le decimos búfalo. Hay una alabanza que se dice, como búfalo. ¿Ya lo han escuchado? Y lo dice porque este animal, cuando ve la tormenta, estos animales son del hielo, son de lugares helados. Cuando ve la tormenta, aquel animal va de frente. Es el único animal que va en sentido contrario. Todos los animales empiezan a huir de la tormenta. Pero este animal va para atrás, va en contra. Va a enfrentar cara a cara aquella tormenta. Ese es el búfalo. Y nosotros tenemos que ser como un búfalo. Enfrentar, poner de frente aquel problema y salir de él victorioso y más fuerte. Ser más fuerte. ¿En nombre de quién? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros lo hacemos en el nombre nuestro, hermano, de verdad, vamos a fracasar. Y ahí sí, cuando salgamos de aquella tormenta vamos a salir quebrados. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hay después. El Señor sí lo sabe. El Señor sabe perfectamente qué es lo que hay después. Les voy a poner un ejemplo, y con esto quiero terminar. A muchos de ustedes yo les he contado, yo fui atleta por ahí del 2007 al 2013, 2013 por ahí. Fui atleta de taekwondo, estuve en un arte marcial por mucho tiempo y no fue hasta como en el 2015 que logré sacar el cinturón rojo y después saqué el cinturón negro y todo eso. Pero hasta el 2013 yo me mantuve activo en este deporte. Cuando uno viene y se presenta en el lugar donde se va a hacer el combate, la pelea, y de repente empieza la batalla, aquel contrincante, si se empieza a ir para atrás, y esto se lo digo porque yo conozco de eso, tal vez ya estoy gordito, pero créanme que todavía levanto el pie y me caigo. Cuando uno ve que el contrincante empieza a ir para atrás, dice, me tiene miedo, tengo el control de él. Si uno de los que están combatiendo empieza a darle para atrás, es porque tiene miedo. Y viene el otro y empieza a darle para adelante. ¿Por qué? Porque ya vio el miedo de su contrincante. Eso es en el deporte. Ahora, llevemos esto a la vida real, al diario vivir. Cuando nosotros empezamos a darle para adelante, porque vamos a vencer. Pero si nosotros empezamos a darle para atrás, hermano, damos a entender que tenemos miedo y que ya no queremos estar ahí.
Y se lo digo porque en algún momento yo tuve miedo en alguno de esos combates. Tuve miedo y fui para atrás. ¿Y qué pasó? Perdí. Todas las veces que un contrincante iba para atrás, perdía. No le voy a decir que era rara la vez, era siempre que el contrincante iba para atrás, ese contrincante perdía. Y así es en la vida, así es en la vida espiritual también. Cuando usted de repente dice, bueno, he caído, caí. Y si usted tal vez se levanta, pero en vez de ir para adelante, empieza a ir para atrás, porque tiene miedo a volverse a caer. Y dice, bueno, yo ya pasé por acá atrás, así que no me voy a caer, ya sé cómo va. Pero no va para adelante, sino que está retrocediendo, por miedo a volverse a caer. Pero no se trata de eso, y el Señor nos insta a levantarnos y a seguir adelante. Y que si volvemos a caer, no importa, Él nos va a recoger. Él nos va a recoger, pero siempre los ojos puestos ¿en quién? En el autor y consumidor de la fe. Siempre los ojos puestos en Él. Porque si nosotros no ponemos los ojos en Él, en cuanto a la vida espiritual, volvemos a retroceder. Y volvemos, y así van pasando los años, el tiempo. De repente, ya estamos en una cama de hospital y decimos, bueno, perdí mi tiempo. Ahora quiero enmendar mi vida. Y sí se puede enmendar. Pero ¿cuánto tiempo se perdió? Por un miedo. No fue por otra cosa, sino que fue por miedo. Pero si de repente nosotros nos paramos en valor y tenemos de frente a Goliat y le decimos, en el nombre de Jehová vengo a ti. Aquella deuda, en el nombre de Jehová yo te voy a pagar esta deuda. Aquel problema, aquella enfermedad, si nosotros lo hacemos de esa manera, hermanos, vamos a salir victoriosos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Cerremos nuestros ojos. Padre y buen Dios, le damos gracias, Señor, por su santísima palabra. Gracias, Padre, por guiarnos cada día, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, a enfrentar cada uno de los problemas, a poder, Señor, darle frente a la vida, Señor, a poder darle frente, Señor, a los obstáculos, a los problemas, Señor. Que podamos, oh Señor, ir en nombre tuyo, Señor, y enfrentar cualquier deuda, cualquier enfermedad, Señor. La enfrentamos en tu nombre, Señor, porque con nuestras fuerzas no podemos, pero si lo hacemos en tu nombre, Señor, sabemos que vamos a salir victoriosos, y aquel miedo que antes teníamos, hoy va a ser fortaleza, ya no va a ser miedo. Lo ponemos en tus manos, Señor, cada una de las situaciones que viven mis hermanos, los pongo en sus manos, Señor, la vida de cada uno de ellos, que los guardes, que los protejas, que les ayude, Señor, a salir adelante, que les provea, Señor, a sus hogares, que puedan dar testimonio de que tienen un Dios grande, un Dios que los respalda, así como respaldaste a David, Señor. Así queremos que nos respaldes a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.